Un saludo a las voceras, voceros e integrantes de las centrales sindicales que hoy nos acompañan en el evento Reparar los Sueños de Libertad. Presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Carlos Enrique Rivas Segura. Es Domingo Ayala, aquí es... Como atrasado, el que hace estas carticas no tiene ni idea del movimiento sindical. Domingo Ayala, que es mi paisano. Vamos a ver, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Percio Yola Paloma. Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, John Jairo Caicedo Villegas. Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Edgar Mojica Vanegas. Declarante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Marta Alfonso Bernal. Ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República. Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, víctimas del conflicto armado. El grupo musical Batucada Revolucionaria, del Magisterio de Bogotá y su director Navi, medios de comunicación y en general a todas las personas que hoy nos acompañan. Ayer un fuerte frío austral nos dañó realmente la garganta, pero trataré de hilar estas palabras y de que salgan. Indudablemente no se trata simplemente de un reconocimiento como sujeto de reparación colectiva, términos del derecho internacional humanitario, del Estado, porque aquí tendría que hablar no como jefe de gobierno, no como jefe de la administración, sino como jefe de Estado, es decir, a nombre de los tres poderes públicos. No todos los integrantes de esos poderes estarían de acuerdo conmigo, ni aceptarían al parecer mi jefatura, pero a nombre de estos tres poderes, del Poder Judicial, del cual muchas de sus sentencias, fallos, intervenciones han determinado y han ordenado este tipo de reparaciones múltiples, colectivas e individuales en los años que han pasado en Colombia y que hoy como gobierno obedezco del mismo gobierno que encabece, que debe cumplir todos los fallos y sentencias judiciales nacionales y convencionales que han salido en defensa de las víctimas, de su reparación, de las garantías de no repetición, y que tiene que ver también con el Poder Judicial, Poder Legislativo, que tiene en sus manos la posibilidad real de la reparación, que en este caso es que los trabajadores y trabajadoras de Colombia puedan gozar de mejores garantías laborales hacia adelante, hacia el futuro, precisamente porque este pasado que aquí reconocemos no se vuelva a repetir. Nada garantiza que no se vuelva a repetir, sino es a partir de un cambio de la concepción misma de la sociedad, de las fuerzas políticas que gobiernen el país en los años que están por venir. Fuerzas que pueden ser pro-trabajadoras, fuerzas que pueden ser anti-trabajadoras, porque de alguna manera lo que hacen los procesos de selección políticos, sean democráticos o no, es discernir qué tipo de fuerzas van a dirigir una sociedad. Sí, como decía aquí Mojica,
si quien va a gobernar la sociedad son las fuerzas de la barbarie, o si quien va a gobernar la sociedad son las fuerzas de la esperanza. Ni más ni menos eso decide un ciudadano o una ciudadana cuando tiene la oportunidad de ir a las urnas. A veces las desaprovecha. A veces siendo él o ella un sujeto para defender por las fuerzas de la esperanza, vota por las fuerzas de la barbarie. Alza la piedra y la deja caer sobre sus propios pies. O pone la soga en el cuello y a veces sin querer tira de la butaca. A eso le ha pasado a mucha gente en la historia de Colombia. Precisamente de ese país austral de donde vengo, Chile, pasó allá sin poder decidir frente a una urna si se escogía la barbarie o si se escogía la esperanza. Sin poder decidir, los condujeron a la barbarie. En unos hechos que, a pesar de la diferencia histórica hace 50 años, medio siglo, sin pasar por las diferencias regionales de historia, de época, indudablemente hoy nos deberían enseñar en muchos de sus aspectos para no repetir la historia. No repetir la historia pasa por reconocer lo que pasó. Aquí estamos haciendo un reconocimiento de lo que pasó. Trata entonces de que esta sociedad no repita la historia, incluso ante una urna seleccionando la barbarie. Los números están aquí, los han repetido varios de las personas que han pasado por este atril. Sí, son 3.295 sindicalistas, hombres y mujeres, asesinadas. Es como las viejas masacres de obreros a principios del siglo XX. No hay mucha diferencia. Aquellos estaban concentrados, aquí fue por separado. Las masacres de obreros de las bananeras, ¿no hablan de estos números? ¿No fue Jorge Eliezer Gaitán el que tuvo que poner esos números en algún debate en el Congreso de la República del entonces? A partir de allí se empezó a conocer. ¿No fue nuestro premio Nobel de literatura el que tradujo en la comunicación del realismo mágico los episodios de una inmensa masacre de obreros acontecida allá en la zona bananera, en el hoy Magdalena, junto al Caribe, de trabajadoras y trabajadores que cortaban el banano para una empresa a la cual llamaban United Fruit, que creo es la misma, hay que ver, que pagaba centavos por cada banano para que el movimiento paramilitar matara sindicalistas. No es la misma historia, separada por unas décadas. No es la misma empresa, no es la misma actitud, no hacen parte estas cifras de sindicalistas muertos en el Urabá, que son la mayoría, creo, me desmentirá mi ministra, de obreros bananeros sindicalizados, no es lo mismo que en 1922, 28 fue la masacre. ¿Qué pedían en aquel entonces esos obreros? Mejores condiciones laborales, menor jornada de trabajo, mejores salarios. ¿Qué pedían los obreros bananeros de hoy asesinados en el Urabá? Lo mismo. Aquí hay una historia que va por las décadas y que traspasa los siglos, que tiene en esa historia un análisis, algo que pensar, algo que pasa, que no es solamente de Colombia, que se expande en el mundo. Estos obreros asesinados, hombres y mujeres sindicalizados, estos 1954, casi 2000, ya sumamos 5000
que fueron desalojados a la fuerza de su lugar de trabajo y de su lugar de vivienda para que no organizaran obreros, para que no dirigieran trabajadores y trabajadoras, para que el esfuerzo de organizarse no fructificara, porque ese era el objetivo. Estos 7.650 obreros y obreras amenazados, para que sucediera lo mismo, para que se callaran, para que se silenciaran, para que no pensaran en los demás. ¿Qué es lo que quieren suspender a partir de la muerte, el desalojo, desplazamiento forzado o amenaza en una persona, hombre o mujer? ¿Qué es lo que buscan? Pues que no organice, que no piense en los demás. Muerto, pues por lo que sabemos hasta el día de hoy, no lo logra hacer. Amenazado logra el mismo objetivo. Desplazado logra el mismo objetivo. Ese poder de pensar en los demás entre el mundo del trabajo, ni más ni menos, se plasma en organización. Y cuando hay organización obrera, se plasma en mejores condiciones laborales. Y creen ciertos empresarios y empresarias que si hay mejores condiciones laborales, entonces tienen menos ganancias y matan por la ganancia. Porque aquí no podemos esconder lo que hay detrás de esta historia. Es que vinieron de Marte y mataron los sindicalistas en Colombia. Que de pronto aparecieron unos seres malos y se llevaron por delante miles de obreros y obreras asesinados como en las masacres de antes. No, el asesino surgió dentro de la sociedad colombiana. El asesino surgió dentro de la política colombiana y dentro del Estado colombiano y dentro de la empresa colombiana. No podemos bajar los ojos. Uy, Petro, ¿estás dividiendo la sociedad? No, tratemos de reconocerla para que no se repita la historia. Detrás de esta muerte hay unos beneficiarios. Porque esta muerte se produjo, es que hay unos beneficios. Esa es la lógica. No mataron por matar, mataron para ganar. Ganar dinero. Simple codicia, con la que se mueven los sistemas económicos desde hace un tiempo para acá en buena parte del mundo, solo que unos se mueven de una manera diferente a otros. Unos, en el fondo, no matan, otros empiezan por matar. Hay una diferencia. Quizás a todos les mueve la codicia, pero unos han aprendido en la modernidad a entender que la ganancia crece y crece más si no se mata, si se escucha, si se permite, si hay democracia, incluso, y lo voy a tratar de demostrar en estas palabras, si hay mejores condiciones laborales. Otros creen que si hay mejores condiciones laborales no se gana y por tanto llegan a la tesis fácil de matar primero. Un capitalismo atrasado, un empresariado atrasado que no ve en el obrero su aliado, sino en el señor feudal que se queda con la tierra infértil y hace una alianza de poder anacrónico y autoritario, de poder asesino. Esta historia se podría comparar con otros del mundo, tratando de ver si es que esto es normal. Tanto se ha comunicado estas muertes día a día, mataron aquí, mataron allá, ocurrió tal masacre aquí, ocurrió tal masacre allá, que la sociedad colombiana se acostumbró a la muerte, que la normalizó, dicen los intelectuales, que le parece normal. Por algo lo mataron, dicen. Por algo lo mataron. Mijo, no te metas en eso porque te van a matar. ¿Y qué es eso? Pensar en los demás.
No pienses en los demás, piensa en ti mismo. Es el mensaje. Es el mensaje de la normalización. No pienses en los demás. Si piensas en los demás te van a llamar de izquierda y te van a matar. ¿Y por qué en la sociedad colombiana ser de izquierda significa que lo maten a uno? Si piensas en los demás, otros van a pensar de ti que eres malo, que el sindicalismo es malo, que toda actividad que se llame solidaridad, es decir, pensar en los demás, es mala, que el cooperativismo es malo, que discutir en una reunión religiosa los problemas de la sociedad y del barrio es malo, que hacer una asamblea para discutir los problemas del campesino en alguna vereda es malo, es terrible, que organizarse para pensar es malo, que todo lo que signifique pensar en el otro y en la otra es malo. Solo quieren que pensemos en nosotros mismos. Y lo que pasa es que el ser humano, al pensar en sí mismo y no pensar en los demás, deja de ser humano. Porque el ser humano es social. Lo primero que hace el niño al nacer, incluso según la ciencia, dentro del vientre, es pensar en la mamá. Y lo primero que hace la mamá cuando está embarazada, cuando sabe que va a ser mamá, es pensar en el bebé. Y ya son dos. Y dos son multitud. El ser humano no puede dejar de ser multitud. Y todo lo que va en contra de eso, como medio de comunicación, como medio de transmisión de ideologías, como medio político, como medio social, todo lo que va en contra de que el ser humano piense en los demás, las demás, simplemente va en contra de la humanidad, va es a favor de la barbarie. Pues en el mundo obrero, donde se trabaja tú, con él, con ella, con nosotros, con nosotras, un mundo del trabajo que no puede ser solitario, no es un hombre solo, no es una mujer sola, incluso si el trabajo es a través del computador, porque más allá del computador hay otra y otra conectada, como sabemos hoy en este nuevo mundo de la tecnología. Lo que hay más allá y más allá, otro y otra conectada, es una multitud. Y por tanto en el mundo del trabajo obligatoriamente se piensa en los y las demás. Quizás el empresario piensa en sí mismo, es su ganancia. Pero el trabajador y la trabajadora piensa en los demás, las demás. Y aquí viene una visión encontrada. El trabajador y la trabajadora buscará organizarse. Y cuando le metan en la cabeza a ese trabajador y la trabajadora que la organización es mala, lo que lo están es esclavizando, conduciendo a la esclavitud. Y yo diría, conduciendo al rebaño. En Colombia no se ha permitido la organización obrera. No se ha permitido la organización de quien trabaja. Han asesinado la organización. Lo que han querido es la barbarie. Y esto ha pasado en otras partes del mundo, sí, pero en muy pocas. Lo que estos niveles de asesinato en estas cifras demuestra es que nos parecemos a algo que pasó en la historia en Indonesia, cuando mataron todo un partido político por centenares de miles de personas, cuando no tenía un solo arma en su poder, solo por ser de ese partido político. Indonesia en los años 65. Cuando yo empecé a vislumbrar la vida política, teniendo 13 años, salí del colegio un día, 11 de septiembre del 73, niño era, 13 años, con mis compañeritos, no era mixto el colegio, prohibían que los colegios fuesen, porque entonces decían que eso era una perversión, no podíamos conocer a la otra y la otra no podía conocer al otro. Y salimos a la calle a bloquear
porque nos decía el corazón nada más que lo que habían hecho en Chile era muy malo. Pues en Chile pasó esto mismo, solo que acortado en el tiempo. Mataron miles de sindicalistas, miles. Desaparecieron miles y exiliaron millones. Destruyeron la esperanza en Chile y lo que hubo fue la barbarie. Convencieron a un ejército, los dueños de la codicia, para matar la esperanza. Eso pasó en Chile. Y el dueño de la barbarie gobernó hasta el 90. Mató miles de obreros, acabó la organización obrera, pensando que iban a ganar más. Hoy están arruinados. Mataron al presidente. Lo mismo que hicieron con el Palacio de Justicia, lo hicieron con el Palacio de la Moneda antes. De ahí aprendieron. Rodearon el palacio con tanques, dispararon con los tanques contra las paredes y los aviones bombardearon por el techo. Y ahí había una niña. Y el presidente decidió no entregarse. Y murió. Y el mensaje quedó para el mundo y para la historia. Si comparo estas cifras con las chilenas, estas cifras son mayores. Es decir, quienes han desatado esta violencia en Colombia, los dueños de la codicia en Colombia, son peores que Pinochet. Allá uniformado, aquí de corbata. Esa no es la diferencia. Puede tener uniforme, puede tener corbata, pero fue el de aquí más asesino que el del uniforme. Las formas es lo de menos, que porque se puso de corbata es que Colombia es democrática. La democracia no se define por la corbata. Cuando apareció la palabra demos gatos, no existían las corbatas. Eso no es la definición. Pues los de civil aquí con corbata en sus escritorios mataron más que el uniformado de Chile llamado Pinochet. Y si lo comparo con Argentina, igual. No puedo decir que Videla mató más que en Colombia. El uniformado Videla mató menos que en Colombia. Ya le llamaban dictadores. En Colombia, presidentes. Pero mataban más. Me van a decir, no, los presidentes no eran los que mataban. Bueno, o se silenciaban y permitían que los dueños de la codicia mataran a los obreros y a las obreras. Eso es lo que pasaba en Colombia. Por omisión permitían el asesinato. Ordenaban que el retén militar dejara pasar a los asesinos, ¿o no era así? Y al lado se oían los tiros como en el Salado. Y mataban los campesinos, 48 creo, no me acuerdo del caso del Salado. En Urabá era así, por eso hay estos miles de asesinados. ¿Quiénes matarían más que en Colombia entonces? Mirando el mundo, sí hay. Mire con quién nos compararíamos. Franco fusilaba a los sindicalistas. Mussolini encarcelaba a todo el mundo obrero, por eso Gramsci, el enorme Antonio Gramsci, casi muere en la cárcel. Y Hitler. ¿Quiénes son los asesinos que más asesinaban en Colombia por la misma codicia? Hitler. Ese es el mundo en el que hemos estado. El mundo que hay entre Hitler, Franco y Pinochet y Videla, en el intermedio. Esa ha sido la Colombia de las pasadas décadas. Y por eso tenemos este número abrupto, enorme,
de trabajadores y trabajadoras asesinadas y desplazadas y exiliadas. En mi vida política, desde esos 13 años, cuando yo iba ahí en Zipaquirá, 3 cuadras más allá de mi colegio, al sindicato de Peldar, que fue donde empecé a hacer mis primeras reuniones, a escuchar, porque yo era un jovencito. Los cuadros de las paredes, me acuerdo que tenían los afiches del pueblo de Vietnam resistiendo, que después triunfó. Desde ahí hasta esta fecha he conocido muchos hombres y mujeres que fueron asesinados por ser sindicalistas y desaparecidos, o que me encuentro a veces por allá en esos países que me da por recorrer y están allí exiliados. Mi vida misma es testiga del genocidio que han cometido por la codicia y por la barbarie en Colombia contra el pueblo trabajador. Y por eso, pues me alegra estar reconociéndolo como jefe del Estado. Si algún día el pueblo colombiano vuelve a elegir la barbarie o se impone la barbarie sobre el pueblo colombiano, dirán: no, es que este reconocimiento no vale porque el presidente era de izquierda. Ya verán, algunos lo verán. Pero este reconocimiento vale porque la mayoría del pueblo nos eligió, y con la fuerza de ese pueblo y de esa legitimidad puedo decir que el movimiento sindical colombiano fue víctima de la violencia en miles de asesinados por la codicia y por la barbarie. ¿Para qué? Para ganar más, para ganar más. Ahí se pueden recoger las estadísticas. Hay un concepto que dice salario relativo, no lo usa el movimiento sindical que sobrevive. Se usa salario real, salario mínimo. Salario mínimo es un decreto. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras ganan menos que el salario mínimo, no sirve para nada. El salario real es la comparación entre el salario que se recibe en dinero y el nivel de precios. Es individual casi. El salario relativo es la masa de ingresos que recibe todo el pueblo trabajador dentro del ingreso nacional comparado con la masa de ingresos que reciben los dueños del capital y de las rentas del ingreso mismo nacional. Ahí es que se compara. Los trabajadores y trabajadoras recibían tanto, ¿qué porcentaje en el tiempo ha variado? Pues el salario relativo se ha desplomado en Colombia y el ingreso que reciben los dueños de capital y de la renta ha crecido en Colombia durante este mismo periodo. Es decir, que las ganancias adicionales a lo que en 1970 tenían los dueños del capital, hasta la fecha se ha producido a partir de la sangre y de la muerte. Un capitalismo extraño mata a sus propios trabajadores, porque la ganancia nace del trabajo, de la fuerza laboral. No hay un solo peso de la ganancia que no salga del esfuerzo diario de cada trabajador y trabajadora de Colombia. Solo que por no ser dueños de la empresa, pues pasa al propietario de la empresa. Ahora se ha volteado el discurso diciendo que gracias al propietario, el trabajador puede decirle: gracias patrón, porque me empleas. No, es el empleado el que le produce la ganancia al patrón. Esa vieja idea, antigua idea, que todavía no ha podido ser rebatida por nada, es la que hace que el capitalismo pueda ver en la fuerza de trabajo el mayor factor de la ganancia, si quiere. Si quiere. Ha sucedido en la historia. Aquí lo que hemos tenido es un capitalismo raquítico. Se cree que se gana porque se extiende la jornada laboral. Si pudiera ser de 24 horas, aplaudiría.
casi que nos devolvería al mundo de la esclavitud. Casi que diría que el hijo del trabajador también venga aquí a trabajar casi que gratuitamente. Que ve en el alza salarial, un pecado mortal porque va contra la ganancia. Porque ve el que se pueda descansar un día domingo y un sábado ve lo peor del mundo, el escenario de la catástrofe económica. Se le olvida la historia del mismo capitalismo. El primer movimiento obrero que generó las primeras organizaciones obreras que llamaron cartismo, porque publicó la Carta Obrera en Inglaterra, luchaba por tener 10 horas de jornada laboral. Y no pudo, lo derrotaron con la policía. Y al cabo el Parlamento, al final, que siempre derrotaba las reformas laborales en favor del trabajador, el Parlamento inglés al final decidió por primera vez votar una jornada laboral de 10 horas en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y decidió algo que pareció el peor pecado del mundo. La catástrofe económica, eso sí. ¿Saben qué era? Que los niños y las niñas no trabajaran en las fábricas. Esa fue la gran conquista obrera, de la primera de esa época, porque decían que los niños y las niñas eran mejores, que dejaban de mendigar en las calles, que no había necesidad de tener orfanatos, porque era mejor tenerlos dentro de las factorías llenas de hollín, oliendo los despojos de las máquinas de vapor que usaban el calor a través del carbón. En Inglaterra, centenares de miles de niños y de niñas le generaban la riqueza al patrón. Y fue un pecado que los sindicalistas de ese entonces le dijeran al mundo que los niños y las niñas no deberían trabajar. Y que debería haber una jornada laboral, y que debería haber días de descanso, y que debería haber un encuentro entre las fábricas de diálogo entre el pueblo trabajador, la fuerza laboral y el patrón. ¡Qué pecado! Así se fundó realmente el capitalismo moderno. Fueron los obreros, fueron los sindicatos y los sindicalistas y las sindicalistas las que trajeron el desarrollo al mundo. En Colombia en eso no se ha creído. Estamos más atrás que la Inglaterra del siglo XIX, que la de los libros de Charles Dickens. Quisiéramos que los niños trabajaran también dentro de las empresas para generar ganancias, y por eso mataron estos sindicalistas, porque estos sindicalistas pedían lo mismo que los obreros ingleses del siglo XIX, lo mismo, que hubiera condiciones laborales y no nuevas esclavitudes. Por eso la estadística da que de la riqueza de Colombia cada vez más a través de este tiempo, desde los años 70 hasta la fecha, la riqueza va más al dueño del capital y no va al dueño y la dueña del trabajo. ¿De qué se trata ahora? Se trata de que esto cambie. El cambio consiste en eso. El cambio consiste en decirle a nuestros empresarios y empresarias, que muchos lo comprenden: oiga, esta historia en donde mandaron a matar en la zona bananera, tanto en el 28 como en los años 70 y 80, no debe repetirse. Esta historia donde destruyeron la organización obrera no debe repetirse. Esta historia en donde le dicen a los niños y a las niñas, incluso en las escuelas, que el sindicalismo es malo, no debe repetirse. Sin sindicalismo no hay democracia. Así de simple. Es carreta. Si el pueblo trabajador no puede discutir las cosas públicas y la cosa de la empresa donde trabaja, no hay democracia. Estamos bajo un mundo autoritario, donde alguien con el látigo y la cepa
montado en su caballo, está detrás persiguiendo al que trabaje, sea hombre o sea mujer. No, ese no es el mundo. El mundo moderno hace crecer las ganancias como nunca antes se habían visto. Unos ricos que jamás el mundo del siglo XIX se hubiera imaginado que existieran. Gente mega rica. Los nombres aparecen en las revistas, pero ¿saben cómo construyen esas ganancias? Aumentando la productividad, no la jornada de trabajo. La jornada de trabajo tiene un límite físico. En cambio, la productividad tiene una base que no es el tiempo diario y cotidiano. La productividad tiene como base el cerebro, el conocimiento, y resulta que el conocimiento es elástico. Yo diría que es infinito. Entre más conocimiento aplicado a la producción, más un trabajador y una trabajadora produce cosas en la misma unidad del tiempo. Y entre más lo hace, más riqueza individual y social hay. Y entre más riqueza social hay, la nación es más próspera y el empresario y el trabajador pueden ganar de la productividad. El trabajador y la trabajadora tienen prosperidad y el empresario se vuelve mega rico. Ese es el pacto que hay hoy. Ese se llama acuerdo nacional. El acuerdo nacional no es como se vuelve el trabajador un esclavo, porque solo iríamos a la barbarie. El acuerdo nacional es como la producción en Colombia crece a partir del conocimiento. Para eso hay que hacer universidades, no solo privadas, sino universidades para toda la juventud. Discúlpenme la palabra, pero están castrando las posibilidades del futuro con ese tipo de planteamiento feudal y anacrónico que atrasa a Colombia y por eso la hunde en la cárcel, por eso la hunde en la sangre. Esa no es la Colombia que queremos. No es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes sin saber ellos qué pasaba cuando se disfrazaron de miembros del Estado Mayor Central de las disidencias en el sur de Córdoba. No es un caso aislado. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? ¿Qué? En Córdoba. No era un mensaje a los pobladores humildes del Manso. El corregimiento donde estuvieron no era el mensaje para ellos. El mensaje era para la sociedad, para decirles, uy, este gobierno está hundiendo a Colombia en la desorden, en el caos, hay que poner orden. Eso decían cuando Salvador Allende gobernaban. Pero el mensaje iba directo hacia un grupo social específico. Los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba. A ellos. Porque antes les habían mandado una carta por ahí diciendo que organizaran las brigadas. Porque no se podía dejar que organizaran el campesinado. Los que dieron la orden de los hechos de ayer es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo, vayan a ser estúpidos en eso. Primero, ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ningún soldado de la patria se puede prestar a ese tipo de órdenes. Porque eso solo nos lleva a la barbarie. El ejército de Colombia no se llena de gloria ni de honor, se llena de sangre. No es ese el camino. Se llena de indignidad. No es ese el camino. El camino lo dijo Bolívar. Maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo. No apunten las armas contra el pueblo. Y ese mensaje que le querían dar unos que están asustados de los procesos judiciales
porque saben que cometieron crímenes fuera de este país y dentro de este país, asustados porque se descubra la verdad y entonces tratan de hacernos matar entre nosotros. Pues yo le digo a los hacendados de Córdoba, la propuesta del gobierno es simple, fácil. Les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda, precio comercial. Pagamos para que un campesino pueda tener una parcela y se cultiven alimentos en Córdoba. Eso es un negocio para el hacendado, para el campesino y para el país. ¿Para qué van a acudir a esos llamados de sirena, volviendo a un paramilitarismo que mató a los mismos hacendados en Córdoba? Porque esto tiene otras cifras de muerte, no solo las del pueblo, también cuántos ricos hacendados de Córdoba no le quitaron las tierras a la fuerza. Ahora toca recuperárselas. No es ese el camino de Colombia. El camino de Colombia no es entonces con unos hacendados embrutecidos matando campesinos porque sí. Porque el campesinado simplemente quiere hacer un surco en la tierra para sembrarle la comida a los que en estas ciudades comen, que son todos y todas. Entonces aliarse a un empresariado que cree que la ganancia nace volviendo al trabajador un esclavo, extendiendo las jornadas. Ese camino no es el del mundo. Ese camino no es de hoy. Ese camino no es contemporáneo, no es del futuro. Ese camino es el de la barbarie y del pasado. No lleven a Colombia al pasado. No es la barbarie de antes. Hay que llevar a Colombia al futuro. Y entonces es la esperanza. Está bien puesto. O es la barbarie o es la esperanza. El presidente de la República le pide a la sociedad colombiana que vayamos con la esperanza, no con la barbarie. Y implica entonces que las tierras puedan ser cultivadas, que Colombia pueda ser una potencia alimentaria, que sobre la producción de alimentos podamos construir asociativamente la industrialización de esa producción, que el hacendado no va a perder ni un centímetro de tierra y nadie se las va a quitar, se las vamos a pagar. Y bien pagas. Y que en la empresa industrial que debe crecer, porque Colombia se debe llenar de empresas industriales, no estas poquitas que tenemos, el criterio para el crecimiento de la riqueza y de la ganancia no es volver al pueblo trabajador esclavo, sino volverlo inteligente, es volverlo estudiado, es volverlo desarrollado en los conocimientos de hoy, para que la productividad pueda crecer. Y al crecer la productividad, crece la ganancia y crece el salario. Y el país se vuelve rico. Y entonces sí nos podemos comparar al mundo de hoy, a los suecos y a los japoneses y a los alemanes y a los norteamericanos del norte, como es el capitalismo de hoy, porque esto no es derribar el capitalismo, alguien lo hará después. Y no se hará por decreto. No sé si estaré vivo, sino las mismas sociedades buscando formas superiores, porque no nos vamos a dejar extinguir en el planeta, porque se podrá ir a un mundo donde una humanidad diferente quizás, como digo en mis discursos, lleve el virus de la vida por el universo y eso no se hará sobre la base de que nos matemos aquí en el planeta Tierra. Una humanidad nueva que sabrá superar sus problemas en el planeta Tierra y sus problemas con el planeta, no solamente los que están dentro de sí. Hoy por hoy, en la época que nos corresponde, entonces que Colombia transite a la democracia de verdad. Y entonces en la democracia de verdad, que es la base de la paz, se escuche la voz del pueblo trabajador. Y que en el acuerdo nacional entonces lleguemos a las concertaciones, pero escuchando, y no solo escuchando, la voz del pueblo trabajador. Que el pueblo trabajador pueda participar en las grandes decisiones del Estado y de la empresa y del barrio y de la vereda y de Colombia. Esa será la democracia. Le pido, ministra,
que en esto que se llama un plan de reparación colectiva que hay que construir, desde el Ministerio del Trabajo se contrate centenares de organizadoras y organizadores de sindicatos en el país, como una reparación verdadera para el movimiento sindical. Gracias, muy amables. Muchas gracias al señor presidente por sus palabras. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Les pedimos a los medios de comunicación y asistentes